¿Qué tal, mis queridos amigos? Pues todo un placer el hacer la temporada de primavera con empresas inteligentes y sostenibles. Y tengo un excelente invitado que se lo acabo de comentar, inclusive le admiro mucho, le estimo mucho y es un gran bastión en materia de derecho ambiental en América Latina. Y es un placer presentarles al doctor Dino Velorio Clavot. Él es vicepresidente y decano de la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Desde Buenos Aires y de la Universidad del Grano, es un gran honor estar cerca tuyo, Noris, porque sé de los valores que tú defiendes para tu país y para el mundo, y cómo defiendes también el derecho de las familias hacia las generaciones futuras, que es uno de los objetivos centrales que me ha motivado a través del tiempo embarcarme en este viaje ambicioso que es el derecho ambiental. Es un viaje ambicioso porque no sé cuál es el destino final, pero es muy entretenido y seguramente es muy bueno para los seres humanos, que los que hacemos el derecho, pero que entendemos que el conocimiento no solamente deriva de una disciplina, sino de un diálogo, como se dice ahora, de ciencias y de conocimientos, seguramente podremos aportar fundamentalmente a lo que nosotros conocemos también como una nueva ciencia, que es la ciencia del comportamiento humano. Así que por ahí andamos. Esta inquietud me viene hace muchos años, ya tengo muchos años y bueno, pero tengo mucha fuerza todavía. ¿Y por qué te cuento esto? Porque estamos hablando de 1972, cuando apenas yo terminaba mi carrera de abogacía en la Universidad Católica Pontificia Santa María de los Buenos Aires, a la Buenos Aires querida. Y bueno, ahí veníamos escuchando, porque yo era muy jovencito, y sabíamos que en Estocolmo pasaba algo, y era la primera vez que las Naciones Unidas convocaban a una gran reunión. No me voy a extender mucho sobre esto porque son historias muy largas, pero todos sabemos que a partir del 72 hay una cosa nueva para la humanidad. Empieza a concientizarse el tema ambiental y también empieza a asomar, pero muy levemente, el tema del desarrollo. Pero lo básico del 72 que yo reconozco es cómo a los jóvenes nos fue entusiasmando la idea de tomar conciencia de la administración de los recursos naturales, tener conciencia de cómo podíamos impactar con nuestros comportamientos en la naturaleza. Y bueno, ese entusiasmo nos llevó a profundizar los estudios. En Buenos Aires yo tuve la suerte de tener dos grandes maestros. Uno fue el doctor Guillermo Cano, que fue uno de los primeros estudiosos que frecuentaba por aquella época las reuniones mundiales, no todo el mundo viajaba como viaja ahora. Y después el otro gran maestro ya en la universidad, el doctor Eduardo Pigretti. Así que bueno, yo seguí todo ese proceso, así que soy un poco testigo viviente porque después del 72, obviamente yo era muy chiquito o muy jovencito, pero en los años siguientes lo que aparecía eran las consecuencias de esa gran reunión mundial. Y la consecuencia fue que impactó tanto que en el gobierno constitucional de 1973 en la Argentina, después de épocas de dictadura que luego se volvieron a repetir, el gobierno había designado a una señora secretaria de Ambiente Humano y de Recursos Naturales. Eso era inédito, primero por la materia y segundo porque era una mujer. Eso no me lo voy a olvidar. No me lo voy a olvidar porque parece algo de la prehistoria, pero sin embargo llamaba la atención que una mujer fuera eh, titular de un rango funcional semejante, equivalente a un ministerio. No, en los años 1970, o sea, 72 o 76 me comentó. O Sí, sea, setenta y el tres. tema 73 es un antecedente interesante y sobre todo, bueno, en materia de la procuración del derecho ambiental o de la ambientalidad y más en América Latina. Entonces, no cabe duda que fue un bastión.
claro. ¿Cuándo le surgió esa inquietud, doctor, de inclinarse por la materia ambiental y después asumo que estudia derecho y después el derecho ambiental como uno de los primeros abogados ambientalistas en América Latina? ¿Cómo surge esa inquietud? Surge eso porque, como le digo, yo estaba transitando en los fines del 60, la última parte de mi carrera, concluida al inicio de los años 70, y había un profesor que yo nombré el doctor Eduardo Pigretti, uno de los más reconocidos a nivel mundial y seguramente en América Latina, que nos enseñaba el derecho minero y el derecho agrario, que fueron antecedentes, porque acá en la Argentina la materia empezó siendo legislación de minas y rural, como una integridad que ya venía desde 1887, cuando se generó o se dictó el Código de Minería en la Argentina. Después ya en los años de 1900 en adelante, en la Universidad de Buenos Aires también se enseñaba como legislación de minas y rural, y en la época me tocó estudiar, yo estaba con los creadores del tema, entonces los que estaban transformando el derecho agrario y el derecho minero estaban virando hacia la enseñanza de la naturaleza y del régimen jurídico de los recursos naturales. Así que en ese momento del cambio, que pasamos a una observación de esta realidad a partir de la consideración de la relación del hombre con la naturaleza y no de una visión puramente economicista, como podía ser el rendimiento agrario, minero y la productividad y la industria, nos llamaba mucho la atención y así siguiendo a mi maestro, eh, tuve la suerte de incursionar y lograr mi primer trabajo en la Secretaría de Energía de la Nación Argentina como abogado, y entonces ahí también se incentivaba mi gusto porque aparte de la pasión que esto despertaba, también tenía un trabajo que me daba las primeras ganancias como profesor, mejor dicho, como contratado o como funcionario. Y bueno, esto siguió su camino y yo seguí toda la evolución porque hacia el año 1980 también hemos producido trabajos y recuerdo que el doctor Pigretti me invitó a participar en una revista de la Universidad de Buenos Aires que se editaba después de mucho tiempo, y el artículo, que está todavía firmado por él y por mí, se llama Legislación de Protección de la Naturaleza. Pero ahí vamos evolucionando de la teoría jurídica de los recursos naturales hacia el ambiente. Y eso se mejora mucho cuando el PENUMA le encarga a Brundtland, a la señora Brundtland, que defina el desarrollo sostenible. Como fruto de ese trabajo en 1987 se define el desarrollo sostenible, y bueno, ese criterio se lleva después a la cumbre de Río de Janeiro, 1992, donde tuve la suerte de participar. Entonces ya ahí había dos visiones. Una que se llamaba Nuestro futuro común, que era lo que había escrito Brundtland. Y los latinoamericanos decíamos, sí, esto no es aplicable a todos nuestros países. Entonces lo interpretamos con otro nombre, nuestra propia agenda, se llamó. Lo mismo era nuestra propia agenda. Y así fuimos a la Convención de Río, donde además está decir que se aprobaron dos convenciones internacionales que ahí terminando de motivarnos totalmente, que fue la Convención de Cambio Climático, la de Diversidad Biológica, a lo cual se sumó los principios de Río de Janeiro y a lo cual se sumó la Agenda 21. Y a partir de ahí nace todo, porque el desarrollo fue la implementación de estos grandes acuerdos y ya bueno, estamos en el estado actual donde tenemos el Acuerdo de París y seguimos discutiendo la cuestión climática. Pero todo este desarrollo yo lo viví desde las aulas, primero como alumno, luego al mismo tiempo como profesor iniciado y además como funcionario de la Secretaría de Energía en los primeros años de mi vida. Así fue el origen. Pero No, claro, teníamos claro. un gran inspirador que nos permitía y nos pedía que investigáramos y que siguiéramos estudiando, de manera tal que prácticamente nos obligó a hacer el doctorado. Y en el Wow. año 1980 me recibí, después de unos años que uno trabajaba la tesis, y mi tesis fue sobre los temas de la energía, que ahora sería la transición energética y toda la cuestión, cómo Ujú. evolucionaba
el mundo y las necesidades de la sociedad para tener un mundo más asequible con una energía no contaminante, que todavía estamos muy lejos de todo eso, pero es el motor de la vida y de la sociedad. Así que las motivaciones, como comprenderás, Nori, son múltiples y de distintos lados. Me salía del lado de mi casa, me salía del lado de la universidad con las clases, me salía de la Secretaría de Energía, mi primer trabajo, de las instancias que promovía este maestro que yo tenía, que nos permitía y nos promovía que escribiéramos y encima que hiciéramos las especializaciones, el doctorado. Era toda una cuestión muy fuerte que me marcó mi vida. No cabe duda y que también su vida ha marcado e impactado a América Latina, porque al final eh, es impresionante todo el antecedente que tiene y hay muchos pensadores que dicen que, bueno, somos el resultado de las 5 personas con las que tenemos ese contacto, esa vivencia. Claro, Y sí, claro. definitivamente, como profesores, no sabemos a quiénes y cómo vamos a impactar. Y de la misma manera, el ser el que vamos a moldear para un propósito mayor del que inclusive él mismo ni siquiera lo visualiza, que ni siquiera lo ve. Entonces pasa cotidianamente. Voy con la siguiente pregunta, doctor, y me encanta porque con el antecedente que usted tiene, eh, es el mismo alegato que siempre tengo. Muchas personas dicen, ah, sostenibilidad, sustentabilidad, aparte me pelean el término. Siempre lo comento en un artículo que publiqué el año pasado. Tuve 86 réplicas soportando los términos, ¿no? Entonces digo, es que esto es algo muy nuevo, está muy en tendencia, yo cero que ver y aquí está una evidencia. Esto se ha estado formulando, se ha estado cuestionando desde los años 70, que ha tomado sus formas, que ha tenido que evolucionar, por supuesto, y también con los retos que se van acumulando de cada década. Definitivamente no es un término nuevo. Sin embargo, se lo voy a presumir, doctor, con el ánimo de hacer un llamado a todas las mujeres ambientalistas. El libro que publiqué más bien, en este año, eh, mes de enero, mes de febrero y en mes de marzo, por ahora, soy la única escritora mexicana o latina o latinoamericana escribiendo en español sobre sostenibilidad en Amazon. Entonces, cumpliendo con co-liderazgo en 3 categorías. ¿Y qué me dice eso? Que nos hace falta mucha gente haciendo este tipo de cosas. Y con este propósito quiero que me hable y nota para todo el mundo. Tengo en la parte de atrás ciertos terroristas, por si escuchan algún ruido todavía en México de Semana Santa. Entonces, uno como mamá hace lo que puede. Entonces, cuénteme con lo que acabo de compartirle, eh, cuénteme cómo llega a Belgrano, cómo hace las cosas diferente en Belgrano, por qué necesitamos más mujeres ambientalistas, abogadas ambientalistas, escritoras ambientalistas y más allá activistas o agentes de cambio en esta materia. O sea, ¿qué está pasando con este tema y por qué la Universidad del Grano tiene esta especialidad única en América Latina? Bueno, yo quiero sentar una base. El derecho ambiental está poco afianzado desde lo institucional, pese a que tenemos muchas normas. Estamos llenos de regulaciones. Está muy poco afianzado y el sector privado se apega por necesidad, muchas veces por necesidad, porque quieren cumplir, porque es un requerimiento del mercado hacer los reportes de sostenibilidad también. Y es como que hay un avance, pero no estamos del todo convencidos. Faltan políticas públicas, esto depende de los distintos países, pero a mí el resultado general que me da, por lo menos en América Latina, es que está poco afianzado por estas razones de falta de políticas educativas también.
Por eso yo siempre digo que hay una ley argentina que es la ley de educación ambiental integral, es una ley que salió en el año 2021, que tiene mucha marca en valores. Hay bastantes artículos, 2 o 3 artículos que nos hablan de valores, cosa muy infrecuente en una ley. Y entre esos Claro. valores están los principios que deben gobernar nuestra conducta. Por eso yo siempre relaciono todas estas cuestiones del ambiente con los comportamientos humanos, los modos de comportamiento y las formas que nos fuimos educando desde los primeros niveles y aún así desde la célula principal y única que es la familia. Nosotros vemos que hay una desintegración también en muchos países en los últimos años de estos conceptos que siempre fueron tradicionales y que marcaban la conducta y la personalidad de muchos de nosotros, o de la población en general. Yo baso mucho en esa cuestión, eh, que para mí es básica. Así que podemos tener muchas leyes, pero si no estamos apoyados en políticas públicas y en el convencimiento de las autoridades públicas y privadas que debemos promover el derecho ambiental, el cuidado de la naturaleza y, como dice nuestra Constitución, otros valores que incluyen el respeto por la diversidad biológica, por el patrimonio natural y cultural, por la información ambiental y por la educación. Pero además, le agrego algo. Después de la intervención de Brundtland en 1987, con todo el reporte de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible, hemos hecho una diferencia. Nosotros, desde hace muchos años, y yo soy testigo, en las leyes de distintos países se hablaba del URE o de todo lo que es, lo que es el respeto por el uso racional o la utilización racional de los recursos naturales, que es todo lo contrario del despilfarro. De eso ya teníamos nociones, aunque no habíamos avanzado mucho. Pero después de Brundtland, y especialmente después de la reunión de Río de Janeiro, empezamos a comprender que además los recursos naturales, aparte de ser racionalmente utilizables, tienen que ser sostenibles. Es decir, empezamos a hablar del uso racional, pero también del uso sustentable del recurso, que es el que va a asegurar que puedan satisfacerse nuestras necesidades sin descuidar las necesidades de las generaciones futuras. Y ahí después voy al derecho de las generaciones futuras, que hoy está reclamando que haya defensores, que haya verdaderas instituciones que se hagan cargo de los derechos de los que no nacieron todavía, que no tienen ni jueces, ni legisladores, ni nadie que piense por ellos, sino nosotros no nos enfocamos en este tema. Entonces, para resumir esta parte, creo que el gran aporte de los años 90 fue que nos puso el foco en la sustentabilidad en el uso de los recursos. Y nosotros también siempre desde la enseñanza de los recursos naturales siempre dijimos que teníamos que analizar la mayor cantidad de usos posible con la menor cantidad de efectos nocivos. Esto lo aprendí desde muy chiquito y eso es una verdad incontrastable. Por eso hoy los modernos mecanismos que tenemos de gestión como instrumentos de gestión y de las políticas como son las evaluaciones de impacto ambiental, y van a reducir seguramente todos los impactos, no van a ser aprobar proyectos que son los que menos dañan, pero siempre algún efecto dañoso va a tener, por eso tendremos efectos negativos y efectos positivos que surgen de cualquier obra o actividad humana. Lo importante es reducir significativamente los daños que podemos generar, y para ello también tenemos otras 2 herramientas que son fundamentales y están las leyes, que son los principios. El principio de prevención, actuando sobre las causas y las fuentes de los problemas ambientales, y el principio de precaución, cuando existan riesgos de daños irreversibles y graves que nos hagan tomar las medidas que necesitamos tomar más allá que no tengamos Claro. certeza científica o información. Quiere decir que ahí está en la base de ese proyecto que es el derecho ambiental, porque todavía está en proyecto, todavía tenemos que realizarlo, porque en la medida que no podemos generar la justicia ambiental, también estamos un poquito lejos de los objetivos. Y cuando hablo de justicia, no hablo solamente de conflictos. La justicia ambiental se logra también dando a cada uno lo suyo y generar un mundo mucho más equilibrado y que tenga en consideración las necesidades de todas las comunidades. Un país, un mundo más justo y equilibrado.
Bueno, por ahí pasa la cosa. Y ahora vemos que esos mandatos constitucionales, por lo menos desde la Argentina, donde dice que las autoridades deben proveer a todos estos resultados que puedan ser amigables con el ambiente, se refieren no solamente a las autoridades públicas, sino a las autoridades privadas, que son aquellos responsables de empresas, de sociedades, de organizaciones que tienen que ver con la utilización de los recursos naturales, pero que además ellos tienen el deber de proveer a estos mecanismos de cuidado del ambiente y demás, no son solamente las autoridades públicas. Y otro tema fundamental es que en las leyes existe el principio de subsidiariedad, que significa que el administrado, el hombre de la calle, el ciudadano común, el habitante, también tiene que hacerse cargo inicialmente del problema que tiene a su lado. No tiene que esperar simplemente que lo vengan a ayudar. Para eso va a estar el Estado con todos sus financiamientos, con sus herramientas, con todo lo demás, Con pero toda su también, estructura, ¿no? y Claro. eso viene del derecho internacional, acuérdate también del principio del derecho internacional, la buena vecindad ecológica, que hace que los vecinos, los que estamos hablando Sí. del tema, nos encarguemos. Y esto es muy importante porque sabremos un poquito de lado aquello de que la culpa la tiene el otro. Siempre la culpa la tiene el otro y la responsabilidad la tiene el otro. El no asumir responsabilidades, claro. Por eso yo digo que No, y para el sabe sector qué, privado, doctor, le sí. interrumpo un segundo, que estaba comentando y quiero añadir algo o acotar un tema. Eh, Hablaba de los impactos para los principios en materia sostenible. Pues bueno, son los tres ejes, que no solamente es la cuestión ambiental, sino es también la cuestión personas y obviamente la gobernanza. Y con ellos, pues la oportunidad que hay con respecto a esta medida, primero es, primer principio, lo que no se mide no se mejora. Y medir qué es lo que está sucediendo. Después generar un análisis. Después de ello, reportarlo. Después mitigarlo y darle espacio a la regeneración del medio donde fue afectado y sobre todo limitar el, la acción a manera de que se vuelva a repetir. Yo creo, doctor, que totalmente de acuerdo con usted con relación a que la responsabilidad está en todos y en todo el mundo. Voy a hacer un ejemplo y me voy a salir del carril. Eh, Fue cuando Trump, en su momento, cuando era presidente de Estados Unidos, decía que el cambio climático era un invento chino y que por lo tanto no requería reportería o hacer acciones por mitigar los efectos del gas invernadero que emiten las empresas en Estados Unidos. Entonces, creo yo que compartimos muchas cosas y la aplicación del derecho ambiental público totalmente calza con este tema, pero también más allá de la cuestión gobernanza, de la reportería, de la legislación, quiero acotar que efectivamente lo que usted está comentando de la oportunidad que tenemos como seres humanos, tanto en empresas como en cualquier contexto donde nos encontramos, el ser mejor humanidad, ser mejores seres humanos, haciéndonos cargos y responsables de nuestros efectos e impactos, y no solamente eso, generando el bien, haciendo el bien. Al final, me acaba de generar ruido una acepción que acaba usted de ejercer, es que no sabemos los resultados. Claro. Y en este momento es que hay demasiadas teorías, sin embargo, en este momento yo le puedo decir, le tengo fe al tema de resultados, hay que evangelizar en este tema, pero más allá de pararnos o inspirarnos en ese apotegma, prefiero mejor confiar y tener fe que habemos más gente bien, o sea, gente de bien más bien, que queremos ser una mejor humanidad y tener mejores prácticas, ¿no? Porque, Seguramente. y que además debemos de tomar acción, o sea, no podemos dejarle este papel a solamente unos cuantos o al 10% de los que tienen la riqueza en el mundo. Por ejemplo, que tampoco en economía es coherente
Y con esta pregunta quiero hacerle la tercera. ¿Qué, qué hace diferente la Universidad del Grano con respecto a este tema? Bueno, la Universidad de Belgrano ya desde los años de 1996 en su plan de estudio incorporó la materia de ecología y medio ambiente. Yo llego a la universidad 2 años después y me encuentro con que todavía estamos un poco lejos de proponer el derecho ambiental, pero veía, me escuchan, ¿no? Veía con mucho agrado que la materia la teníamos dentro de la Facultad de Arquitectura, como una materia optativa de formación general. Entonces se anotaba voluntariamente, mejor dicho, en todo el plan de estudios, pero con los créditos que necesitaban cubrir, alumnos de distintas materias, con los cuales ya estamos hablando hace muchos años, más de 30 años, del diálogo de las ciencias. Yo siempre dije que los abogados no podemos resolver los problemas del ambiente, pero tenemos un rol central. Pero ¿qué haríamos si no tenemos el auxilio y el conocimiento y la capacidad de entender el lenguaje de otras ciencias que pueden ver el mismo problema con un enfoque distinto y seguramente contribuir a un resultado aceptable o mejor? De manera tal que luego, llegado el año 2000, propuse a las autoridades, una vez que fui designado director de la carrera de abogacía, que incorporáramos la materia del derecho ambiental al plan de estudios. Y entonces logré que las dos materias subsistieran, la de optativa de formación general, que pasó a depender de la Facultad de Derecho, saliendo de Arquitectura, un poco para poder controlar mejor la cosa, y el derecho ambiental, pero que también era optativa de formación específica. Así que teníamos dos materias específicas y de formación general. Pero en los 2008 ya la materia fue declarada obligatoria. Y ahora prácticamente en todas las universidades argentinas, ya desde hace 4, 5, 6 o 10 años, la materia es obligatoria. No tanto en la Universidad de Buenos Aires, porque según por donde circules, distintos departamentos, puede que no curse la materia si en lugar de salir por el lado del departamento de Derecho Económico y Empresarial, donde está la materia, vas por el lado del departamento de Derecho Civil y ahí no tenés la obligación de cursarla. Pero la sorpresa es que hoy yo la estoy dando como profesor de la UBA, la estoy dando online y tengo 40 alumnos y quieren cursar la materia. De manera tal que la materia es una materia que en Belgrano me posibilitó años después desarrollar la carrera, y yo digo años después, pero miento, porque desde el año 2000 creamos la carrera de especialización en Derecho Ambiental, cuando todavía la materia tampoco era obligatoria, como acabo de decir que fue desde el 2008. Así que llevamos ya, este año va a ser el curso número 24, promoviendo la formación en Derecho Ambiental, que para nosotros es una dimensión focalizada de la de educación ambiental. Todo viene de la educación ambiental, pero bueno, esto es la formación y la capacitación que hemos logrado ahora llevarla a un año de duración, cuando en realidad el programa inicial nos hablaba de 2 años, pero tenemos que mantener la carga horaria, de manera tal que en lugar de cursar una vez por semana, cursamos 2 veces por semana, a lo cual le agregamos una cantidad de foros y seminarios que nos ayudan a cumplir las 384 horas que nos requieren, más la investigación. Pero de todo esto nacen un montón de links, un montón de cosas, asociaciones, revistas, foros internacionales, adhesión a ligas mundiales, la amistad con tu universidad. Todo esto es una cuestión que va floreciendo permanentemente y no sabemos cuántos otros hallazgos vamos a tener en este camino. El año pasado nuestra carrera de especialización tuvo 31 alumnos que representaban a algunos países de la región y a distintas provincias argentinas, con lo cual se armó un curso formidable, porque nuestro país es un país federal, por Ujú. distintos a otros países, obviamente, que son unitarios, y entonces cada estado tiene de alguna manera sus propias características, porque tiene sus propios recursos, sus Autonomía. propios climas, Ujú. eso no voy a abundar en el. Entonces, en el curso, que este año se va a volver a repetir, vamos a escuchar distintas voces que tienen distintos problemas que llevar al ruedo para que podamos aclararlos, por supuesto, siempre con la guía del profesor, que tiene que ser el orientador del aprendizaje, pero que permite escuchar a todas las voces.
De manera tal que esto es un tema alimentario para todos los profesores, es un desafío permanente para no estar retrasado o desactualizado. Es un reto permanente a estudiar la jurisprudencia, de manera tal que tenemos una materia que se dedica solo a la jurisprudencia, pero en todas las demás tenemos la jurisprudencia. Y entonces esto nos da un camino de optimismo porque esto trasciende el curso del año y va generando el alumni, ¿no? El alumno de posgrado, que ahora formamos un club de intereses comunes para poder seguir actualizado y que permite que el alumno que egresa luego pueda reinsertarse en la actualización y prácticamente sin costo alguno, porque formamos un equipo que va para adelante. Y es maravilloso el resultado. Por lo tanto, de mis palabras no vas a encontrar más que optimismo, pese a lo que yo dije inicialmente, que se trata de que institucionalmente estamos flojos, porque los gobiernos atienden otras necesidades que supuestamente son básicas, pero estamos por discutir el tema, Pero porque el tema de doctor, la no tienen salud, ni idea, o sea, no tienen ni idea qué están haciendo. Y es más, si siquiera les importa. O sea, perdón, o sea, en claro, México en este momento se están echando la bolita, como lo decimos aquí, con el tema del agua en la Ciudad de México y es un tema que ya se venía a ver con el sistema Kutsamala, lo compartí en clase la vez pasada, y que hoy por hoy lo único que hacen es, ah, no, fue culpa de fulanito, fue culpa de sotanito, entonces creo que la esperanza es en esto, en la gente preparada que sabe qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y sobre todo la tecnología, cómo la tecnología sí. también nos puede ayudar a tener esta mejoría sobre todo en la actividad humana, que finalmente es imperfecta, eh, y que esto también nos permita sobrevivencia. Y llegando a la última pregunta, doctor, porque es un podcast breve, eh, puede ir de la mano con lo que está diciendo, pero quisiera complementarlo con la posibilidad de poder hablar sobre cómo visualiza eh, el derecho ambiental en América Latina a 5 años. En América Latina tenemos la enorme posibilidad de trabajar muy en común. Yo recuerdo desde hay muchos años que desde la oficina regional del PENUMA, la ORPALC, se dieron algunos modelos para que se fueran difundidos en los países de la región sobre distintas normas, por ejemplo, la ley de impacto ambiental, que tuviéramos nosotros un modelo adaptado a la necesidad de cada país y que considerara la posibilidad de las evaluaciones ambientales conjuntas y las estratégicas. Porque nosotros tenemos muchos países y muchas regiones, inclusive dentro de nuestros países, que tienen problemas de fronteras, de intereses sobre recursos compartidos, pero que hemos desatendido en ese sentido para no ser tan solidarios como deberíamos ser y tan empáticos con las necesidades y la contingencia que pasa el otro país o el otro estado o la otra comunidad. De manera tal que creo que tendríamos que avanzar en esos modelos. También hay un proyecto que vino desde Colombia, pero creo que se originó en Estados Unidos, donde habla de una constitución light del ambiente para toda América Latina. Eso es un poquito más lejano, pero creo que sí podríamos trabajar en instrumentos comunes y ahí nos tenemos que poner de acuerdo las universidades, porque si desde el PENUMA no han logrado el resultado, podemos lograrlo en base a los esfuerzos que nosotros hagamos de abajo hacia arriba. Por eso yo siempre Claro, dije, por el supuesto. viejo dicho que dice, pensar global e impactar local, yo lo doy vuelta. Yo digo impactar local, perdón, trabajar local e impactar global. Partamos desde el distrito más chico, de la familia, del municipio, trabajemos y trabajemos por el ambiente e impactemos. O sea, pensar global y actuar local para venir a actuar local e impactar global. Y eso es aplicable a esto. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, que espero que lo hagamos, con tu universidad, con otras universidades privadas y públicas con las cuales estamos muy relacionados en América Latina, en la Argentina, en Colombia, en México y demás, y Perú, y otros países como Brasil también, hemos de proveer mejores herramientas, pero siempre con la idea
que nosotros no podemos considerar que desde lo jurídico, desde lo legal, vamos a resolver los problemas. Por eso tenemos que bregar por una justicia ambiental que tenga que ver con autoridades que resuelvan los temas con un saber interdisciplinario, como está pasando con los pocos juzgados ambientales que conozco, por ejemplo en la Argentina, donde la jueza es una abogada, pero tiene un gabinete interdisciplinario, porque ella tiene que salir fuera de su local de donde ella está sentada cómodamente y tiene que ir a los lugares más recónditos o los lugares donde están todos los problemas ambientales, y ella necesita saber cosas que su ciencia no se la proveyó, cuestiones de biología, de recursos hídricos, de ingeniería, de distintas cosas que nosotros tenemos que tratar de entender para hacer ese diálogo que nos lleve al resultado final, porque tenemos la suerte de ser lo que cerramos el círculo, ¿no? Elaboramos las normas, cerramos, todo es como un cocido fino que hacemos de todo ese paquete que viene trabajándose de distintos aportes de disciplinas y ciencias. Y como bien lo dijiste vos, el aporte de los TECs, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, y ahora de la inteligencia artificial, que no podemos desconocer, no podemos desconocer, con todos los problemas que acarrea la misma, ¿no? Que todavía hay muchas incertezas, pero hoy no podemos dejar de lado conocer y profundizar la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión del ambiente. Está por verse mucho de esto. Ahí me paré un poco. Podemos seguir. Es volverse multidisciplinario es una gran oportunidad para todos y al final, doctor, pues bueno, hay mucho que platicar. Seguramente vamos a hacer muchos más acompañamientos sobre temas en específico, porque creo y concuerdo con usted que también tiene que empezar con la iniciativa estudiantil, con la iniciativa académica, sumar, o como bien lo dice, los objetivos de desarrollo sostenible, hacer alianzas para que vayamos pujando todos a que esto se vuelva realidad, más allá de solamente corregir o hacerlo como negocio, es hacerlo como negocio, sobre todo para las entidades que solo certifican. eh, Creo que es como ya un deber que inclusive nos lo van a exigir las generaciones futuras, que ese es otro tema que me encantaría inclusive también invitar al doctor Manolo en Sí, otra claro. mesa redonda que podamos tener en otra ocasión hablando de este tema. Y pues le agradezco muchísimo, doctor, el haberme primero aceptado, eh, acompañarme en este podcast en donde pretendo precisamente educar y de manera gratuita para que todas las personas que desconocen los conceptos y sobre todo de qué se trata esto, eh, tenga lo más cercana a la información o cercana a la información. Y orgullosamente, pues bueno, Quería estoy por agregar, iniciar más tarde. Sí, no, quería adelante, agregar doctor. algo que vos dejaste ahí en suspenso. El rol de la mujer. Sí, No en vano, destacadísimas mujeres en todo el mundo tienen roles importantes a la hora de negociar el tema ambiental. Creo que tenemos que estudiar un poco, como yo lo hice en el libro Derecho Ambiental Innovativo que publiqué hace unos años, sobre la labor del ONU Mujeres, de las Naciones Unidas y el rol de la mujer, donde claramente nosotros estamos reconociendo que la mujer es muy especial para negociar las cosas tan duras y trágicas del ambiente. Seguramente somos todos iguales, somos todos seres humanos, pero la mujer en general ha sido muchas veces más víctima de las cuestiones de desarreglo y de los comportamientos humanos al cual me refiero, pero tienen una capacidad que han demostrado en el tiempo de producir resultados y generar acciones y no quedarse con la boca callada. Entonces, eso lo tengo que decir y además lo relaciono siempre con las enseñanzas que no dije nada del Papa Francisco, nuestro Papa argentino,
cuando dijo a los jóvenes, hagan lío. Hagan lío significa muévanse, tengan en consideración que hay que hacer cosas por el otro, comprométanse. Bueno, eso veo en las mujeres, un mayor compromiso de Sí, hacer ese lío en beneficio de la comunidad y de la salud de todos nosotros. En definitiva, estamos hablando de la salud, del bienestar, de todo lo que aspiramos en este mundo terrenal y seguramente tendremos una dosis importante de espiritualidad que podrá claro, alimentarnos. Y claro, por seguramente supuesto. necesita mucho de espiritualidad el tema de la política ambiental. Y requiere, ¿sabe qué, doctor? Mayor participación de más mujeres. Creo que en América Latina somos las que más estudiamos. En el mundo somos las que gestionamos el agua, somos las que reciclamos, somos las muchos datos bien interesantes como Eso mujeres. quise decir, eso Y lo sostengo. claro, y aún así, ¿verdad? Aún todavía no lo logramos. Entonces, esa es la invitación y así quiero cerrar el podcast de Inspírate y espero en verdad que seamos más, que sumemos más esfuerzos precisamente por ordenar la casa para un bienestar de todos, incluidas nosotras. Le agradezco muchísimo, doctor, estaba por compartir que, pues bueno, eh, ya también soy alumna de la Universidad de Belgrano. Hoy empiezo mi primera clase, muy emocionada con mi cuarta especialidad en derecho, que en este caso es derecho ambiental. Eh, Me encanta porque pues, mis primeras tres especialidades las hice en la Universidad de La Habana, en Derecho Mercantil, Internacional Público, Internacional Privado, y, y ahora estoy haciéndola con Argentina, entonces me encanta, porque sigo Bueno, aprendiendo, sigo enseñando y así me veo como usted toda mi vida. Así que pues nada, es un ejemplo, le agradezco mucho el acompañarme el día de hoy y todas las bendiciones, doctor. Cuídese mucho. Nos vemos gracias. más tarde. Siempre a disposición. Gracias. Un beso. Viva México, viva Argentina. Gracias. Muchas gracias. Gracias.